a esta hora hablar un poco de la serie que estaremos iniciando en el día de hoy, serie titulada Educando para la Eternidad. Es parte de una de las semanas de oración que se organiza por trimestre. Esta semana estamos terminando el primer trimestre de este año y es la semana de oración que corresponde al Departamento de Educación. Y quiero compartir con ustedes un tema que será de mucha ayuda, de mucha bendición, sobre todo a quienes están comenzando en este modelo educativo, y a muchos otros pues nos ayudará a refrescar, y no solamente a refrescar, sino también a apropiarnos de importantes principios que están implícitos en lo que es la ciencia de la verdadera educación, esto es, educando para la eternidad. Conozcamos el arte de la educación dada por Dios para los hombres. Allí donde están, quisiera que por favor inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, una vez más invocamos tu nombre con certidumbre, Señor, pues sabemos que por los méritos de Jesús tú nos escuchas. Tú has prometido enviar a tu Espíritu Santo, al Consolador, para que nos guíe, nos conduzca a toda verdad. Hemos de estudiar una ciencia que te atañe a ti, Señor, que te concierne a ti y el propósito que tienes para tu pueblo. Así que pedimos tu dirección. Pedimos la obra de tu Espíritu Santo iluminando nuestros corazones y afirmándonos en toda verdad que nos lleve a la libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice Mente, Carácter y Personalidad, una cita conocida, página 53. Ahora como nunca antes necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Esta declaración nos dice que hoy, como nunca antes, es necesario comprender los principios que atañen a la ciencia de la verdadera educación. Y es interesante que lo mencione como una ciencia. ¿Por qué? Porque realmente la educación es una ciencia y yo la categorizo al nivel de un arte, porque educar es un arte, realmente es un arte. Ahora como nunca antes necesitamos entender ello. Ahora, ¿qué es lo que hace tan urgente? ¿Qué es lo que hace tan importante el comprender esta ciencia ahora? A tal punto de que se nos sea dicho de que si no lo entendemos, entonces nunca podremos tener un lugar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que lo hace tan relevante? Noten lo siguiente. 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Nosotros nos encontramos a las puertas de la segunda venida de Jesús. Jesús está cercano. ¿Amén? Bien, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el versículo 11, después de hablar del verbo de vida, que era luz, que las tinieblas no pudieron resistir, que hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan, se nos dice que ese verbo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero San Juan no explica por qué no le recibieron. ¿Cuál fue el problema que los llevó a rechazarlos? Pero la mensajera de Dios sí nos explica por qué no le recibieron. Por esa razón, en el libro Deseado de todas las gentes, página 267, vamos a leer lo siguiente. ¿Por qué no le recibieron? Esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. También nos dice, todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor, y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino espiritual, de un reino universal. Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte, trató de deshacer la obra que había sido hecha, ¿por qué? Por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Aquí la profeta explica, San Juan 1:11, ¿por qué le rechazaron? ¿Por qué le rechazaron? Leímos. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque fueron educados en un falso modelo de educación. Y por ser educados en un falso modelo de educación, tenían perspectivas incorrectas en cuanto al Mesías.
pues pensaban que el Mesías iba a venir era para satisfacer sus anhelos de gloria nacional. Pensaron que el Mesías iba a venir sobre un caballo blanco como un gran general, dirigiendo los ejércitos y acabando con todos los pueblos que fueran contrarios a Israel. El falso modelo educativo en el que fueron desarrollados los inhabilitó para poder recibir a Jesús. Por eso dice las Escrituras: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Satanás trabajó para que no estuvieran listos para recibirle. A través del falso modelo educativo, Satanás sigue trabajando hoy para inhabilitarnos antes de la segunda venida de Jesús. Y no con falsas perspectivas, pero sí con grandes errores que realmente, como lo veremos a lo largo de la serie, nos inhabilitarán para poder estar preparados para este magno evento. Pero, ¿qué más hace relevante esta ciencia? Si lo dejáramos con lo planteado, pues sería suficiente. Sin embargo, permítame hacer mención de algo más. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 412. Nosotros los adventistas del séptimo día somos conocidos como el pueblo del libro. Pero no solo somos conocidos el pueblo del libro, aunque ya muchos se han apartado del libro. También somos conocidos, cuando me refiero al libro me refiero a la Biblia. También somos históricamente conocidos como el pueblo de los tres ángeles. De hecho, nuestro símbolo original eran tres ángeles que volaban. Éramos conocidos como el pueblo de los tres ángeles, basados en el mensaje de Apocalipsis capítulo 14. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 412, nos dice así: la ciencia de la verdadera educación es la verdad. Y luego dice: el mensaje del tercer ángel es verdad. ¿Qué está diciendo aquí la profeta? ¿Qué está diciendo? Que el mensaje del tercer ángel y la ciencia de la verdadera educación, ¿qué? ¿Van de la mano? Son lo mismo. Repito, la ciencia de la verdadera educación es la verdad, el mensaje del tercer ángel es verdad. Si queremos comprender el mensaje del tercer ángel, mensaje que es clave para nuestros días, porque de hecho, no sé si lo saben, nuestro mensaje, el mensaje que ha de pregonar todo aquel que dé el fuerte pregón, es el mensaje de Apocalipsis 18, versículos 1 al 3, y el mensaje del tercer ángel. Eso es lo que explica la profeta en el capítulo 39 del conflicto de los siglos, que titula El mensaje final de Dios. Su mensaje, joven, su mensaje, hermano, es el mensaje de Apocalipsis 18, 1 al 3, y el mensaje de Apocalipsis 14, el tercer mensaje angelical. Y ojo, porque si usted quiere dar el mensaje, ¿cuántos quiere dar el fuerte pregón? Pregunto, espero no llegar al nivel de Arnold, pero ¿cuántos quieren dar el fuerte pregón? Muy bien, si usted quiere dar el fuerte pregón, se supone que usted tiene que conocer cuál es el mensaje del fuerte pregón, ¿sí o no? Pero es impresionante, voy a decir, el analfabetismo bíblico, especialmente en cuanto a esos segmentos de la Escritura. Y cómo dentro del falso sistema educativo, y no solamente me refiero al falso sistema educativo que pregona el mundo, sino aún los falsos conceptos educativos entre nosotros, nos estamos inhabilitando para comprender ese importante mensaje. Si no lo sabe, ¿cómo lo va a enseñar? ¿Cómo lo va a pregonar? Recuerden, el Espíritu nos enseña hoy cuando escudriñamos, pero no nos va a enseñar mañana cuando tengamos que predicar. Cuando tengamos que predicar o dar razón de su fe, el Espíritu Santo lo que hará es recordar lo que ya hubiéramos aprendido. Muy bien, entonces la ciencia de la verdadera educación es la verdad, el mensaje del tercer ángel es verdad. Pero esta cita me recuerda a esta otra declaración. La citamos en alguna semana de oración pasada. Se encuentra en la Review and Herald de 19 de abril de 1890 y también se encuentra en el Evangelismo, página 143, párrafo 2. Jovencito, a la profeta le preguntaron: varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Miren acá.
Porque leímos en una declaración que la ciencia de la verdadera educación es verdad y el mensaje del tercer ángel es verdad. Es decir, ¿está qué? Relacionando la verdadera educación con el mensaje del tercer ángel. Pero ahora, con el mismo mensaje del tercer ángel, ¿qué más relaciona? La justificación por la fe, que por cierto es el corazón del mensaje del tercer ángel. Entonces, si relacionamos, hagamos una ecuación, no al estilo Newton, pero hagamos una ecuación bíblica. Si está relacionando por un lado la educación con el mensaje del tercer ángel y por otro lado la justificación con el mensaje del tercer ángel, entonces ¿están unidas la justificación por la fe y la ciencia de la verdadera educación? Sí, por supuesto que están unidas, pero no concluye allí. Miren otra ecuación que hace la mensajera del Señor. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 87. La reforma pro salud, según me fue mostrado, es una parte del mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice? Es una parte del mensaje del tercer ángel y se halla tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano están con el cuerpo. Vi que como pueblo debemos hacer progresos en esta gran obra. Los ministros y los miembros de la iglesia deben actuar de concierto. Una parte importante de la obra del ministerio es la de explicar fielmente al pueblo de Dios la reforma pro salud tal como se presenta relacionada con el mensaje del tercer ángel. Aquí ya hace otra ecuación. Relaciona, no diciendo que sea, porque la reforma pro salud no es el mensaje del tercer ángel, pero le relaciona. Relaciona la obra de la reforma pro salud ¿con qué? Con la obra del tercer ángel y por ende está vinculada con la ciencia de la verdadera educación y con la justificación por la fe. Si entendemos esta ecuación, comprenderemos por qué entonces, para junio, 5-6 de junio, un viernes de 1863, Ellen White recibió una visión en cuanto a la salud. ¿Y por qué 9 años después, para enero de 1872, recibió una visión en cuanto a educación? Visión que ella tituló Proper Education. ¿Y por qué 16 años después entonces se dio el mensaje de la justificación por la fe en 1888? ¿Ven una vez más la vinculación de un mensaje con otro? El Señor se había propuesto que el mensaje de la reforma pro salud preparase el cuerpo, la mente y el espíritu de los adventistas del séptimo día para que 9 años después comprendieran a cabalidad la ciencia de la verdadera educación, que estaba relacionada con el mensaje que tenían que recibir años después, mensaje que fue recibido en 1888 en el Congreso de Minneapolis en relación a la justificación por la fe. Y con estos 3 elementos claros, vivos dentro del pueblo adventista, entonces había que dar el mensaje final al mundo. ¿Lo entienden? ¿Sí me hago entender? Muy bien. Pero, ¿qué es la ciencia de la verdadera educación? ¿Qué es la ciencia de la verdadera educación? Dejemos que las mismas escrituras y la revelación profética nos lo explique. Proverbios 9:10, nuestra lectura bíblica nos dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La educación, página 14. Entramos por aquí. La verdadera educación significa más que el seguimiento de un determinado curso de estudio. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Desglosemos esto, porque aquí se nos dice que la verdadera educación significa más que el seguimiento de un determinado curso de estudio y abarca todo el ser. Di este ejemplo en un círculo más pequeño entre estudiantes.
Dios que es el maestro de maestros, cuando hizo a Eva, después de que toda la creación estaba lista, comenzó a practicar los principios de la verdadera educación. Quienes estuvieron en la charla inicial que tuvimos al inicio del trimestre con todos los estudiantes recordarán el ejemplo que les di. Noten al gran educador, porque aquí se nos dice que la verdadera educación abarca todo el ser. Y cuando hablamos de todo el ser, ¿hablamos de qué? De lo físico, de lo mental y de lo espiritual, que también ella aquí hace mención de ello en la cita. Miren lo que hizo Dios cuando creó al hombre. La Biblia nos dice que Dios tomó al hombre y lo constituyó desde el átomo, la molécula, en fin, célula, tejido, órgano, sistema, en fin. Y finalmente le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Según los hebreos, Adán fue hecho de tierra roja, porque Adán significa hombre rojo. Así que según los hebreos, Dios utilizó una arcilla roja para hacer a Adán. Pero la obra no terminaba allí. Dios tenía que seguir desarrollando las facultades de la nueva criatura. Por esa razón, ¿qué fue lo primero que puso a hacer Adán? ¿Quién recuerda? ¿Quién lo recuerda? ¿Ponerle nombre a los animales? Muy bien, Mateo, ¿recuerda lo que dijimos? Lo puso a descansar. Porque lo hizo el día sexto y su primer día de vida, ¿cuál fue? Completo, el sábado. Pero ¿cuál es el gran propósito del sábado desde la creación? La oración de Dios, la relación íntima, especial entre el Creador y la criatura. ¿Y eso qué desarrolla? Las facultades espirituales. Y una vez desarrolladas sus facultades espirituales, Dios le llamó al huerto. Y dice Génesis 2:15 que Dios le dijo, guarda y viste el huerto. ¿Qué lo puso a hacer ahí? A trabajar para que desarrollara ¿qué? Las facultades físicas. Pero no terminó allí. Después llamó a los animales y le dijo a Adán, ¿los ves? Colócale nombre a cada uno de ellos. ¿Y ahí qué estaba desarrollando? Sus facultades mentales. Y ojo, no solamente con la armonía en el desarrollo de las grandes facultades del ser, sino también con el orden utilizado por Dios. Lo espiritual, lo físico y lo mental. ¿Cuál es uno de los grandes problemas del sistema educativo del mundo hoy? Bueno, uno, que desarrollas lo mental, principalmente lo mental. Y cuando se hace algo físico, lo que se hace es estimular en el hombre la competitividad, la egolatría, el egoísmo, en fin. Por esa razón, ¿qué produce el sistema del mundo hoy, el sistema educativo del mundo? ¿Qué produce? Monstruos inteligentes. Sí, monstruos inteligentes. ¿Por qué? Porque no tienen moral, porque no está desarrollado lo espiritual. Por eso utilizan eso para corrupción, para robar, para oprimir, para extorsionar. A ver, uno de los tráficos que más mueve dinero en el mundo hoy es el tráfico de órganos. Y chicos, para que eso pueda ocurrir, es decir, un rico australiano, europeo, estadounidense, canadiense echa a perder sus órganos y no quiere entrar en una lista que lo obligue a pasar meses, años y quizás muera antes de que le llegue su turno. Así que entra al mercado negro y pide un órgano. El órgano lo van a sacar de los países en vía de desarrollo. A algún joven le amputan la vida, le amputan los sueños. Pero para que ese órgano llegue desde la víctima hasta el que pagó por el órgano, tiene que pasar por manos de personas que conocen bien dónde hacer el corte, cómo cortar, cómo preservar y luego cómo colocar. ¿Me hago entender? ¿Cómo se llama eso? Monstruos con inteligencia. Gente que se les desarrolló sus facultades intelectuales, pero que no tuvieron el desarrollo de sus facultades espirituales. Y quién sabe en cuanto a lo físico. Entonces, la ciencia de la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, pero nótese, prepara al estudiante para el gozo de servir. En el sistema educativo del mundo se nos dice, trabaja
para que no tengas que servir, para que te sirvan. Pero el modelo educativo de Dios es que debes estudiar. El sistema educativo de Dios no es para que te sirvan, ¿es para qué? Habilitarte a ti para el servicio. Y eso no solamente para este mundo, sino aún en el mundo venidero. Pero noten la siguiente declaración. A fin de comprender lo que abarca, y esto es importante, la obra de la educación, necesitamos considerar tanto, uno, la naturaleza del hombre, y dos, el propósito de Dios al crearlo. ¿Qué tenemos que considerar? Uno, la naturaleza del hombre, y dos, el propósito de Dios al crearlo. Vamos a responder esas dos preguntas. ¿Cuál era la naturaleza del hombre al ser creado? ¿Y cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Primera pregunta, la misma profeta nos lo va a decir. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual, note que ahora vuelve a hacer mención al ser, la semejanza de su Hacedor. ¿Pregunta respondida? Sí. ¿Cuál era la naturaleza del hombre al ser creado? Semejanza perfecta, física, mental y espiritual con Dios. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Nos dice, creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Hacedor. Si hubiese permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, del poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. Entonces, respondidas ambas preguntas, ¿cuál fue la respuesta a la primera? Fue hecho a semejanza perfecta con su Hacedor. Y dos, ¿cuál fue el propósito? Que revelara cada vez más plenamente la gloria de Dios. Es decir, que cada vez desarrollara más y más sus facultades, que cada vez fuera creciendo en la perfección. Aquí hay algo, hermanos, que yo les confieso, yo no puedo entender. Y creo que ustedes no podrán entender por ser finitos. ¿Cómo lo perfecto puede ser más perfecto? Porque en mi concepto finito de perfección, la perfección es un punto donde ya no hay nada que mejorar. Porque si hay algo que mejorar, pues no es perfecto para nosotros. Pero Dios, que es Dios, mejora lo perfecto. La profeta dice que el primer Edén era perfecto, pero el segundo Edén es aún más perfecto. Confieso, no lo entiendo. Lo acepto por la fe, consciente de que solo Dios puede hacer más perfecto lo que ya es perfecto. Ahora bien, ese era el propósito de Dios con el hombre. Pero volvamos a la cita de la educación, página 15. Porque después de ver que para entender la verdadera educación tenemos que considerar, uno, la naturaleza del hombre, ya lo respondimos, y dos, el propósito de Dios al crearlo, la profeta nos dice, necesitamos considerar también el cambio verificado en la condición del hombre por la introducción del conocimiento del mal. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál fue el cambio en la condición del hombre por la introducción del conocimiento del mal? Y respondamos esa pregunta.
¿Cuál fue el cambio? La mensajera de Dios nos dice lo siguiente. Educación, página 16. El pecado mancilló. ¿Qué es mancillar? ¿Qué es mancillar? Causar perjuicio, daño moral o material en la honra o el honor de una persona, familia o linaje. Eso es el concepto de mancillar, es ensuciar, es socavar. El pecado mancilló, y noten, y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó y su visión espiritual se oscureció, quedó sujeto a muerte. ¿Respondida esa tercera pregunta? Sí. ¿Cuál fue el cambio ocurrido? Que lo perfecto dejó de ser perfecto. Hubo un cambio. Aquel que vivía en altruismo comenzó a vivir en egoísmo. Aquel que se suponía que debía alcanzar su felicidad, que tenía claro que debía alcanzar su felicidad buscando la felicidad de las otras criaturas, ahora sufre un cambio en su corazón por la introducción del pecado y ahora ya no vive en altruismo, vive en egoísmo, en egolatría, vive para sí mismo y sus facultades físicas se debilitaron, su capacidad mental disminuyó y su visión espiritual se oscureció. Pero hay una cuarta pregunta a responder. Y lo pueden ver ahí abajo. Porque después de decirnos que necesitamos considerar también el cambio verificado en la condición del hombre por la introducción del conocimiento del mal, la profeta nos dice, y el plan de Dios para cumplir su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Para comprender esta ciencia, estas cuatro cosas tienen que estar claras. La cuarta pregunta que surge la respondemos de la siguiente manera. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgó una vida ¿de qué? Prueba. Importante elemento en la ciencia de la verdadera educación. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma. En las citas que hemos leído, en menos de 2 páginas, la profeta ha hecho mención por lo menos 5 veces a las facultades físicas, mentales y espirituales. Promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el propósito de la educación, el gran propósito de la vida. Entonces, la profeta nos dijo que teníamos que considerar, 1, cuál había sido la naturaleza original del hombre. La vimos, semejanza perfecta con su Hacedor. 2, había que considerar, ¿qué más? El gran propósito de Dios para con el hombre, su desarrollo constante por la eternidad y la gloria del nombre de Dios a través de sus criaturas. 3, los cambios que se introdujeron con la caída del hombre. ¿Qué cambios se introdujeron? Debilitamiento físico, debilitamiento mental y oscuridad espiritual. El hombre quedó sujeto a muerte. Y 4 y último, a pesar de lo tercero, el plan de Dios para cumplir su propósito original para con el hombre. Saben, esa mañana estudiaba acerca de Jefté. La vida de Jefté es muy especial. Un juez, uno de los jueces. Jefté significa el Dios de las segundas oportunidades. La vida de Jefté revela eso, un Dios de oportunidades. A mí me encanta eso de Dios, ¿saben? Tú te equivocas y Dios te da una nueva oportunidad. Tú le fallas a Dios y Dios te da una nueva oportunidad. El Dios de las múltiples oportunidades. El hombre se equivocó y Dios le extiende una nueva oportunidad. Y se empeña, se esfuerza y se sacrifica para cumplir su propósito. Yo tengo otra gran seguridad de esto, que pese al fracaso del hombre por su caída, Dios, sin embargo, se empeña en cumplir su propósito.
El enemigo, pese a lo que el enemigo hace, pese a lo que el enemigo introduce, pese a lo que el enemigo puede provocar, Dios insiste en cumplir su propósito. Y hará lo que tenga que hacer y agotará hasta el último recurso para cumplir su propósito. Puede que nosotros nos pongamos ariscos a la voluntad de Dios, nos resistamos a la voluntad de Dios. Sin embargo, es increíble la paciencia de Dios para con nosotros. Conmigo la paciencia ha sido grande, seguramente con ustedes también. Y su empeño en cumplir su propósito para nosotros. Pese a lo que hizo Satanás y lo que el hombre le aceptó en el juego a Satanás, Dios se ha propuesto restaurar lo que se perdió. Pero para restaurar, Él sabe que es necesario promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma. Y por lo menos eso quisiera dejar claro en este primer tema, en esta primera entrega de esta serie de Educando para la Eternidad. La verdadera educación nos lleva al desarrollo armonioso. Durante muchos años se cometieron grandes errores porque se pensó que educación era solamente machetear, echar asadón o echar pico y hacer agricultura. No. Eso es un desequilibrio. Eso es un desequilibrio pernicioso como lo es desarrollar solo lo intelectual. Eso es un desequilibrio de los cuales ya hemos visto consecuencias, porque lo único que nos deja son jóvenes frustrados, jóvenes que sus expectativas de desarrollo propias del género humano, porque Dios nos hizo para desarrollarnos y tenemos profundas necesidades de desarrollo en cada una de nuestras facultades, como un ser completo que somos. Hacer agricultura sola no es ciencia de verdadera educación. Tiene un lugar importante, es el ABC dentro de la verdadera educación y lo analizaremos. Pero ese no es exclusivamente la ciencia de la verdadera educación. Estudiar libros y sentar a un chico en un pupitre solamente no es ciencia de la verdadera educación. Y mucho menos que haga solo ejercicio. Mucho menos que desarrolle permítame contarles esta experiencia. Estuve en Santiago del Estero, Argentina, más o menos cerca de Misiones, Anderson. Y allá en Santiago del Estero, en la Argentina, estuve conviviendo unos días en una comunidad menonita. ¿Han escuchado las comunidades menonitas? Yo estuve conviviendo en una comunidad menonita, no voy a hacer énfasis en todas las cosas que vi, pero sí vi algo que revelaba un desequilibrio. Para ellos todo tenía que hacerse con la Biblia. Todo era Biblia, sin nada más. Aparte, la Biblia se la enseñaban en un alemán antiguo que la mayoría de los niños ni siquiera entendían. No podían comprender. Era una metodología extraña que tenían en cuanto a la educación. Hacía mucho énfasis en el desarrollo espiritual, pero no había armonía entre lo físico y entre lo intelectual también. Y habían otras distorsiones. Cuando la niña ya menstruaba, entonces le separaban del sistema educativo, ya no podía estudiar más. Culturas profundamente machistas. Y eso por supuesto se terminaba reflejando en muchas cosas que el que ha ido allá y ha estado allá adentro sabe que pasan. Cosas terribles que incluso han salido en noticias, por ejemplo en Bolivia, en la misma Argentina, el norte de la Argentina. Desde cualquier punto donde usted lo ponga, si hay desarmonía, si no hay armonía, el resultado no será el mejor. Dios desea que las facultades se desarrollen en armonía. Jóvenes, qué privilegio poder estar en un lugar donde se les da el tiempo suficiente para que lo primero de sus días sea buscar a Dios y desarrollar sus facultades espirituales. Qué privilegio estar en un lugar donde pueden desarrollar lo físico. Qué privilegio poder estar en un lugar donde en las tardes a ustedes se les da la oportunidad de desarrollar lo intelectual. ¿Pueden ver la verdadera educación? ¿Valoramos el esfuerzo que Dios hace por nosotros? Recordamos, la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Vamos a terminar con una oración, no sin antes recordarles lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. ¿Qué nos dice Proverbios 9:10? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría
y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Mañana seguiremos estudiando los principios de la verdadera educación. Vamos a orar.